hermanos, ¿quién vive? ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Señor. Hoy hemos sentido la presencia de Dios en este lugar. Dios está en medio nuestro. Él está aquí. Oigan, déjenme decirle algo. Aunque uno venga aquí, a este lugar, todos los días y se pare aquí, cada día que viene, los nervios le cogen. Puede venir diario a este lugar. Yo no sé cuál es el misterio, pero el Señor es el que se manifiesta en este espacio. Porque este es un altar sagrado, este es el altar de Dios. Por eso nosotros humanamente como hombres tenemos que temblar ante la presencia de Dios. Temblamos ante la presencia del Señor. Y ya desde hoy venimos predicando. Ahorita la hermana Marilyn pues nos confirma el tema que Dios nos ha regalado en esta mañana. Y dio un avance en él. Así que el Señor quiere que hablemos de esto en esta mañana. El tema que vamos a predicar es: prepárate para la venida de Cristo. Prepárate, iglesia, para la venida de Cristo. El Señor nos está diciendo en este mensaje de hoy es que nos preparemos, porque su venida está a la puerta. Está ahí, está cerquita, mis hermanos. Y nosotros cada día debemos de ir preparándonos más para ese momento. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de Mateo 24. Mateo 24, vamos a estar leyendo del 29 hasta el 51. Prepárate, iglesia, o preparémonos para la venida de Cristo. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor que nos visita, está aquí, nos acompaña, nos da su presencia. El Señor es maravilloso. Cuando lo tengan, pues, leemos la palabra del Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, y la iglesia dice, amén, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Señor. Leemos la palabra de Dios. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán de los cielos y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo de Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, o sea, todo el mundo, todas las naciones, y verán al Hijo de Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. E enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De las higueras aprender las parábolas cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saber que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasarán esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dado el casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca.
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria al Señor. Padre amado Dios, gracias por tu palabra. Mis hermanos, el Señor aquí, el mismo Jesús hablándole a su pueblo, hablándoles de lo que ha de suceder en los tiempos de su venida, en los tiempos de su llegada. Y nos dice que estemos preparados para ese momento. Les recuerdo que en el tiempo de Noé, Dios le da una palabra a Noé y le dice que prepare un arca en un lugar donde allí no había río, no había océano, no había lluvia, porque todavía la tierra era rociada de abajo para arriba. No había lluvia, no eran tiempos de lluvia. Y en un lugar muy desierto, cuando el Señor le dice a Moisés, a Noé, prepárate el arca, porque vendrá un día que ese será la salvación tuya y de los que quieran entrar contigo. Les recuerdo que entonces Noé, comenzó a preparar el arca, la preparó y comenzó a hablarle a la población, comenzó a hablarle al pueblo, a decirle que vendría un tiempo donde todo sería terminado. Nadie le creía, todos lo ponían por loco, todos decían que estaba loco. ¿Por qué? Porque solamente una persona con un pleno sentido, con una plena confianza, con una seguridad completa de que el Señor iba a hacer eso, construye en un lugar así para saber que ese sería su salvación. Iglesia, tú y yo, ¿en qué estamos construyendo? El Señor nos ha dicho que construyamos en Jesús. Estamos preparando el arca de nosotros en Cristo Jesús para ese momento que Él está preparando para cuando nosotros vayamos con Él o cuando Él venga a buscarnos. Mis hermanos, el pueblo no le creyó a Noé. Así que vino el torrente, vino la lluvia, las aguas crecieron, el arca flotó y todos fueron ahogados. Todos fueron exterminados. Pero el arca flotó, navegó y Noé y su familia fueron salvos. Y yo te pregunto, iglesia, ¿cuál es tu arca hoy? ¿Cuál es tu arca? Nuestra arca está ahí a la puerta. Está aquí en la palabra del Señor. Nuestra arca es Jesucristo. Estamos construyendo en Él para esperar ese momento. Para esperar el momento que Él venga
y venga por su pueblo. Prepárate, iglesia, preparémonos, porque el tiempo está a la puerta. El Señor nos dice ahí más atrás de lo que leímos en el mismo Mateo 24. Nos dice que veremos muchas cosas, que veremos guerra, que veremos maremotos, que veremos huracanes, que veremos pueblos enfrentarse contra pueblos, nación contra nación. Pero eso no es de atemorizarnos. Eso no es para nosotros temer. Porque el Hijo de Dios no teme a los que están viendo nuestros ojos. Cuando usted y yo tenemos nuestra fe puesta en Jesús, no tememos a lo que está viendo nuestros ojos. Puede ser destrucción completa, pero usted y yo creemos que el Señor nos da la oportunidad, que nos va a rescatar, que nos va a levantar. Por eso habla la Biblia también de que vendrá un día de rapto. Y el rapto es la iglesia de Dios levantada, el pueblo de Dios levantado, el pueblo de Dios marcharse con Cristo. Porque la palabra dice que Cristo vino, murió y resucitó y se fue a preparar esa ciudad para su pueblo. Esa Jerusalén que está preparando para ti y para mí. Esa ciudad espiritual. Y si estamos aquí en su venida y estamos afianzados en Jesús y creemos en Él plenamente, vamos a ser levantados con Él. Vamos a ser levantados junto con Él. Porque para la venida de Jesús, ya en ese momento, Él no pisará la tierra. En ese tiempo, Él no pisará la tierra. Él habitó en la tierra como hombre. Fue crucificado y se entregó aquí en la cruz. Para que ustedes y yo tuviésemos la oportunidad de entrar con Él al reino prometido. Y en ese momento Él vendrá en una nube para levantar su pueblo. Y si estamos dormidos, también nos levantará. Dormido es a los que ya descansan bajo tierra. La Biblia dice que el hombre no muere, sino que descansa, que duerme. Está dormido. Y si usted y yo dormimos con Cristo, estamos esperando también la venida de Cristo. Si dormimos con Él, estamos esperando la venida del Señor. Y si estamos vivos, iremos con Él también. Así lo dice la palabra de Dios. Así lo dice el Señor. En aquel momento de Noé, todos murieron. Y solamente Noé y sus hijos tenían la confianza de creer que el Señor le iba a salvar. Y fueron salvos. Hoy yo te digo, iglesia, preparémonos para la venida de Cristo. De hace ya unos cuantos años atrás estamos viendo tantas cosas suceder en la tierra. Ahora mismo hemos visto en un estado de Estados Unidos cuántas personas han muerto por la cantidad de lluvia, ¿verdad? Y cuántas personas mueren en cada momento por una situación catastrófica, un ciclón, un huracán. Aquí mismo vimos cómo murieron 200 y pico ahí con un derrumbe de un techo, cuando se había visto en el país. Pero eso no es para el pueblo de Dios temorizarse. Eso no es para atemorizarse. Lo que debemos estar seguros es de que estoy preparándome para la venida de Cristo. De que estoy preparándome para la venida del Señor. Dice la Biblia que todo eso lo veremos y que nosotros estaremos viendo todo eso. Pero algo importante es que nosotros no viviremos la tribulación, porque ahí sí es fuerte. Y decía ahorita la hermana Marilyn de que en la tribulación ahí será el momento difícil. Porque como dice la palabra, que dos estarán trabajando en el campo, el uno será levantado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será llevada y otra será dejada. Eso no quiere decir que Dios va a apartar uno y me voy a llevar al otro. Eso quiere decir que el que está preparado va a partir con el Señor. Si de dos hay uno preparado, va a partir con Él. Si los dos están preparados, los dos van a partir con el Señor.
Si las dos mujeres están moliendo y están preparadas, van a partir con el Señor. Pero siempre hay una gran mayoría preparándose, pero la gran cantidad mayor está viviendo y durmiéndose en los laureles. ¿Ustedes saben lo que es dormir en los laureles? Dormir en la sombrita, bien tranquilo, sin pensar que el Señor en un momento llegará. Cuando nosotros le predicamos a la persona y le hablamos de Cristo y le hablamos de que Él está ahí preparándose para ese momento, la persona pues quizá nos desahucian, quizá nos ignoran. ¿Sabe por qué? Porque están dormidos. Pero qué bueno que esta iglesia y que el pueblo de Dios está preparado y está esperando el momento de Cristo. Cada vez que vemos una situación difícil, vimos que Estados Unidos pues mandó unos misiles por ahí y pensamos ya viene la guerra, la tercera guerra mundial. De una vez lo calculamos. Gracias a Dios que nos salvó de esa, ¿verdad? Pero nosotros no tememos a lo que suceda, porque creemos que Cristo nos dará la salvación y que cuando todo esto acontezca, nosotros estaremos con Él. Cuando todo esto pase, nosotros estaremos con Él, porque el pueblo de Dios no vivirá la tribulación. Y la tribulación es difícil. Y la palabra dice bien claro. No dice que porque estemos en la iglesia, partiremos con Él. La palabra dice que muchos seremos de salvación hacia miles y a otros más nosotros perdernos. Procuremos, iglesia, que también nosotros partamos. Aunque prediquemos, estemos preparados. No solamente servir de salvación a otros, sino también de yo partir con el Señor. Porque habemos muchos que somos bien elocuentes para predicar la palabra, para hablarle al Señor, y muy convincentes de conquistar a otros, pero no aplicarnos lo que el Señor quiere que no apliquemos. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros antes de tenemos que comenzar a mirarnos dentro y predicarnos nosotros mismos. Estoy caminando y preparándome para el tiempo de Dios. El Señor pues nos dice en el verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube de los cielos. Y verán al Hijo del Hombre venir sobre la nube que desciende del cielo. El Hijo del Hombre es Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo, nuestro Redentor. Eres el único. Dice la parábola que dijo Jesús, aprender de la higuera, aprender de la palabra. ¿Qué dice? De la higuera aprender la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, saber que verano está cerca. Y sé que aquí habemos muchos que sabemos y vemos cuando los árboles comienzan a echar hoja nueva y comienzan a brotar o a caerse. Entonces ahí entendemos que viene el verano. ¿Y qué dice el Señor? Cuando veamos toda la guerra, todos los terremotos, todos los maremotos y todas las destrucciones, entonces pensemos que el verano está cerca. O sea, que el Señor está cerca. En otras palabras, que el Señor está ahí. Que estamos viendo las hojas brotar y caer. Pero pensemos que la venida del Señor también está cerca. Qué bueno es nuestro Dios, que nos da su palabra para que nosotros nos preparemos, nos capacitemos y siempre estemos ahí prestos para adorar y glorificar el nombre del Señor, para servirle, para llevar el mensaje a todo aquel que la necesita. En el 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino
solamente mi Padre. Recuerden, yo recuerdo que al completo del milenio, en el año 2000, fue un año nuevo. Y ese día no hubo tanto escándalo en la calle. Porque ese día la iglesia se pusieron así. No cabían católica, adventista, cristiana. Todas se llenaron. Pensando, vino el Señor, va a venir hoy. Qué bonito fuera ver un pueblo así, buscando del Señor con esa hambre y esa sed. El miedo le llevó. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. En el año 2000 la iglesia se llenaron. Porque dijeron, se va a destruir el mundo, porque se había profetizado. Falsos profetas, que también el Señor nos dice, velar de los falsos profetas. Que digan, aquí está el Señor, aquí está el Mesías, míralo allí. Leamos la Escritura para no dejarnos engañar. Escudriñemos la palabra de Dios para no dejarnos engañar. Porque en los últimos tiempos se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, aún a los escogidos, dice la palabra. O sea, nosotros tenemos que cuidarnos también. Porque aún hasta los escogidos engañarán a estos falsos profetas. Hermanos, ojo con eso. La palabra nos dice a nosotros, nos instruye en ella misma y nos dice cómo debemos de actuar, cómo debemos caminar para no dejarnos engañar. Para no dejarnos engañar. Hoy en día se están levantando más falsos profetas que todos los tiempos. Más que todos los tiempos. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del Señor. Solo mi Padre, dice Jesús, solo Dios. Por eso es que usted y yo tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque ese día puede ser ahora. Ese momento puede ser ahorita. Por lo cual, usted y yo, iglesia, tenemos que estar preparados. Preparados para ese momento, porque la venida de Jesús, solo Dios sabe cuándo es, en qué momento será y cuándo es. Usted, ni yo, ni ningún profeta todavía lo sabe. Porque el Señor lo dice claramente. Ni los ángeles de Dios saben el momento cuando es. Así que hay muchos que quizás puedan decir mañana será, como en el año 2000. Hoy será. Pero eso es un momento que solo Dios lo sabe. Ahora nosotros lo único que nos compete, que nos cuesta a nosotros es estar preparados. Preparados, mis hermanos. Iglesia, prepárate. Porque el Señor está ahí a la puerta. Preparémonos. Porque Él está tocando. Está tocando los corazones. Está tocando las puertas. Para que nosotros busquemos de Él. Para que entremos con Él. Para que seamos arrebatados con Él. En el verso 42 dice, velad. Y ustedes y yo sabemos qué es velar. Hay una parábola que dice que habían 10 mujeres, 10 vírgenes, que 5 fueron prudentes y que 5 fueron insensatas. Y que las prudentes pudieron esperar al Señor con la luz encendida, con sus aceites en la lámpara, hasta el último momento. Y que las insensatas se dejaron acabar el aceite. Iglesia, al cristiano a veces se le acaba el aceite. Llene, recargue su lámpara, recargue su envase, porque al cristiano también se le acaba el aceite. Y estas 10 mujeres, 5 de ellas tenían la respuesta, se prepararon para el momento. Así que cuando vino el amo, cuando vino el esposo, pudieron esperarle. Pero esas 5 quedaron fuera. Nosotros procuremos ser de los que estamos adentro, no de los que están afuera. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Velar, porque no saber a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de estar siempre preparados. Siempre preparados. Y vuelvo y le repito, la Escritura es la única que nos prepara, que nos capacita, la única que nos enseña por dónde debemos caminar, la única que no nos deja engañar, porque la palabra dice que todo pasará, menos la palabra del Señor. Esta palabra ha sido, fue y será. Esta palabra siempre permanecerá. Usted y yo procuremos escudriñarla. En el verso 44 dice: por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis, a la hora que nadie lo sabe. Nadie se va a dar cuenta. Hermanos, preparémonos. Estamos viendo los tiempos. Estamos viendo los tiempos que son tiempos de prepararse. Tiempo de prepararse para la venida de Cristo. Tiempo de nosotros estar preparados. Que así como Noé estuvo preparado y su familia, nosotros también estaremos preparados. En el arca de nosotros hoy, que esa arca se llama Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que nos compró a precio de dolor, a precio de sangre, que lo dio todo en la cruz por ustedes y por mí. Y solamente nos dice: prepárense, estén preparados para cuando yo regrese. Simplemente eso, estemos preparados para cuando Él regrese. ¿Estamos preparados para ese momento? Yo sé que la iglesia discípulos de Cristo sí. ¿Estamos preparados? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si dicen amén, son más guapos que yo. Están confirmándolo. Están diciendo que así es. ¿Verdad? Y yo lo digo que sí, que así será. Que yo miré con el Señor. Trato de prepararme para ese momento. Y si ustedes dijeron amén, ustedes también están comprometidos a prepararse para ese momento. Para cerrar, que no pienso coger mucho tiempo, tengo 3 puntos importantes del hombre para entrar al reino de los cielos, para ser arrebatado o levantado con el Señor. Tengo 3 puntos importantes que compartirles. Mire, el primero es: hay que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y no lo dice Robert, no lo dice este siervo de Dios, lo dijo Jesús a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Y quizás no estemos preguntando igual que Nicodemo: pero ¿cómo, Jesús? ¿Entraré yo de nuevo en el vientre de mi madre después de ser viejo? No. Jesús le aclaró claramente que no era eso, sino que hay que nacer de nuevo. Y dice en Juan 3:3, dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice la palabra que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En estos 3 puntos usted y yo vamos a aprender que hay que aplicarnos a ellos para entrar al reino de Dios. Uno de ellos es el primero: hay que nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? En el Espíritu. Cuando nos bautizamos, cuando somos levantados, ahí es un símbolo de nacimiento nuevo. Hay que nacer de nuevo. Hay que ser muerto al hombre. Hay que morir al pecado. Hay que morir a la carne y nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Hay que volver a ser niño. Hay que pensar como niño. Que no me moleste lo que mi hermano me diga. Si mi hermano me saludó o no. Si mi hermano comentó algo de mí, no importa. Que nada de eso me moleste y me quite mi sueño. Porque yo tengo que nacer de nuevo.
Y cuando digo esto de las molestias y las moletillas es ¿por qué? Porque si nosotros le hacemos algo a un niño ahora y a los 2 minutos usted va de él y ese niño lo abraza y le da amor, lo llena de ternura, aún usted le haya pegado 2 o 3 correazos. Eso es lo que el Señor nos dice, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo, hermanos. Hay que pensar como niños, hay que actuar como niños. Hay que nacer de nuevo. También nos dice ahí mismo en Juan 3:5, respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Por eso nos dice la palabra, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del espíritu. El segundo punto es creer plenamente en Jesucristo. Creer en Jesucristo. Y tenemos un verso muy común para todo el mundo. Un verso muy popular en el Evangelio. Y es Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Que clara la palabra. Ese es mi segundo punto. Hay que creer en Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Y esa vida eterna es cuando Jesús venga por su pueblo. Por su pueblo. ¿Por qué? Porque esta vida es perecedera. La palabra dice que duran 70 y 80, los más robustos. Hay muchos que duran hasta 100 y más, ¿verdad? Pero esta vida, esta carne, muere. Pero la vida que es eterna es la que nosotros vamos a recibir en Cristo Jesús. Por eso hay que creer en Él. Ese es el arca que yo le digo que usted y yo tenemos que preparar hoy. Creer en Jesucristo, tener nuestra fe en Jesús, de que Él vendrá por su pueblo. De que Él vendrá por su pueblo, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Él viene por su pueblo. Hay que creer en Jesús. Hay que tener fe en Él. Y la fe es, ¿qué hizo Noé? Creyó algo que no estaba viendo. Usted y yo solamente tenemos que creer en Jesús, algo que no lo estamos viendo. Noé no estaba viendo la lluvia. Noé no estaba viendo un río cerca. Noé no estaba viendo océano, pero creyó. Usted y yo no estamos viendo a Jesús, pero creemos. Y tenemos que tener fe en Jesús. Creer en Él. Y el último punto, para así terminar, es amar a Dios sobre todas las cosas. Sencillamente esos 3 puntos. Con esos 3 puntos nosotros abarcamos casi todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sobre alguna? Iglesia, ¿sobre alguna? No, sobre todas. Cuando hablamos todo, es todos. Amar a Dios sobre todas cosas, no importa cuáles. Amar a Dios sobre todas las cosas. Nos dice Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principio de mandamiento. Ese es el principal mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Vuelvo y lo repito. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Amar a Dios con todo. Amar al Señor con todo. Iglesia,
Amemos al Señor. Ese es el primer mandamiento que nosotros tenemos que cumplir a cabalidad para prepararnos para entrar al reino del Señor en estos tiempos difíciles, en los tiempos que estamos viendo. Pero el Señor viene por su pueblo. Esa es la bendición. El Señor viene por su pueblo. Viene por su pueblo. Y vuelvo y le repito, aunque estemos dormidos, iremos con el Señor. Y si estamos despiertos, mucho mejor. Porque podemos presenciar a plenitud a Jesús bajar en la nube. A Jesús bajar en la nube. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios. En la Biblia hay más o menos 146 versículos que hablan del nacimiento de nuevo. 146 versículos que hablan de nacer de nuevo. ¿Hemos nacido? Iglesia, vamos a nacer de nuevo. Vamos a volvernos niños. Vamos a creer en Jesús. Vamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Pónganse de pie, por favor. Julio, quiero que ustedes se desestresen un chin. Y dígale a su hermano que está al lado suyo: ¿estás tú preparado para irte con el Señor? Dígaselo, no temas.